carta del señor Zoido. Aparece en la carta del señor Ford con total seguridad y probablemente también en el Zoido, pero aparece en la carta del... Pero recordaba usted que, lo digo porque es un concepto aquí de un cierto interés, que el término tumultuario aparece en la carta del señor Zoido y que lo que se da en la carta del señor Ford es una refutación al uso del término. Puede ser. Que se usara el término tumultuario refutando, se hace negándolo, para ser exacto. Sí. Lo que dice el señor Ford es que no ha habido ningún acto de carácter tumultuario. Bueno, en concreto, yo no sé si usted lo recuerda, y con la venia de la sala, lo que dice el señor Ford es que la Consellería no consta que en momento alguno se hayan producido actos tumultuarios, entre comillas, en el sentido que la jurisprudencia confiere a tal término. Sí, exactamente. Era este su recuerdo. O sea, que el término es bidireccional, está en los dos sitios. Vale, muy bien. Se ha referido usted también a la ineficacia del cuerpo de Mossos d'Esquadra y ha situado un primer momento de detección de dicha ineficacia en lo que usted ha denominado el borrador de informe que ellos presentan con su plan de actuación. Sí, bueno, yo no ha sido exactamente así, pero se lo traslado. El que lo considera insuficiente y que entendía que podía ser ineficaz es el fiscal jefe, que fue el que lo solicitó, al que se le entregó ese borrador y que pidió que se ampliara. ¿Usted lo ha visto, ese plan de actuación? He visto posteriormente el plan de actuación. No lo vi en su momento porque yo no asistía a esas reuniones y creo que, de hecho, ese documento no se depositó. Se presentó, se expuso, pero no ¿Sabe usted, si lo sabe, que este plan de actuación es consecuencia de la orden del fiscal superior de 14 de septiembre, en la que ordena a los 3 cuerpos policiales la presentación de planes de actuación? Sí. ¿Ha visto usted los otros planes de actuación, los de Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía? Sí. ¿Ha visto usted que ambos, los dos, son a requerimiento? Tanto Guardia Civil como Cuerpo Nacional de Policía, que no plantean actuaciones autónomas. ¿Lo tiene usted? ¿Tiene memoria de esto? He visto los dos planes donde se prevé, tal como se recogía en las instrucciones del fiscal y como se recogía también en la instrucción de la Secretaría de Estado, que todo se ordena y se planifica partiendo de que la actuación, el núcleo de la actuación la va a realizar Mossos d'Esquadra y a requerimiento se produciría la actuación de Policía Nacional y Guardia Civil. Sigo apelando a su memoria, si no le podemos exhibir el documento. Sí. ¿Recuerda usted que ya en ese documento de fecha 19 de septiembre, entregado al fiscal superior en fecha 20 de septiembre, se produce ya una cuantificación de efectivos de Mossos d'Esquadra, unos 5.800 hombres? No tengo constancia de que existiera ninguna cifra. Yo no la conocí en ese momento. Sí le digo que lo que sí conocí es que el fiscal jefe le trasladó al responsable de los Mossos d'Esquadra, creo que en este caso al señor Trapero, que la consideraba insuficiente. Pues con la venia, señor presidente, si la sala así lo autoriza, para que exhibirle el documento número 10 de los presentados. Es exactamente el documento, el contenido, ¿cuál es? Este es el plan de actuación de Mossos d'Esquadra. Sobre el que ha preguntado usted. Efectivamente. A ver si lo podemos exhibir, por favor. El documento número 10, efectivamente. Plan de actuación, instrucción 3/2017 de la Fiscalía. Y si bajamos a la página 12... Página 12, un párrafo más arriba, por favor. Aquí, verá usted en ese párrafo, con la venia traduzco directamente el catalán, para garantizar la seguridad del día 1 de octubre y poder cubrir la demanda y mediante la modificación horaria de los efectivos se movilizarán aproximadamente 5.400 efectivos uniformados de seguridad ciudadana, 850 unidades de investigación y 900 de orden público. ¿Estos datos tuvo conocimiento de ellos en algún momento? No. Yo conocí ese informe posteriormente, ya después del 1 de octubre. Insisto que de este informe la única referencia que tenía es que fue considerado insuficiente. Sí, ahora vamos a la insuficiencia. Vale. ¿Tenía conocimiento también de que este informe refleja que el plan de actuación de Mossos d'Esquadra es garantizar presencia de seguridad ciudadana en todos los puntos de votación?
No, la obligación de los Mossos d'Esquadra es cumplir el mandamiento judicial. No, le digo si recuerda usted que es cumplir el mandamiento judicial, lo sabe usted y lo sé yo. Ahí no hace falta que abundemos. Le pregunto si sabe usted que aquí se contemplaba como plan de actuación la presencia de unidades de seguridad ciudadana en todos los centros de votación. Ya le digo que he conocido y no he analizado con detalle este documento, sí el que fue recibido por quien lo solicitó, que fue el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, como insuficiente. Sí. Y no he detallado, no he analizado el documento. No. ¿Vio el documento final de fecha 29 de septiembre, que eran las pautas de actuación ya modificadas con respecto a este borrador? No, ese documento yo no lo he visto. ¿No lo ha visto? El del 29 de septiembre, no. En el de 29, si no hace falta, si no se lo enseño, pero allí es donde ya se prevé una actuación cuantificada en el número de efectivos al que usted se ha referido, que, por cierto, la cifra de 7.800, ¿de dónde la sacaba usted? ¿Perdón? Que la cifra de 7.800 a la que se ha referido a preguntas del Ministerio Fiscal, ¿de dónde la sacaba usted? En un informe que se solicita con posterioridad por la Audiencia Nacional a Mossos d'Esquadra, en el que se refiere que el número de efectivos que prestó servicio el 1 de octubre fueron 7.800. Bueno, bien. ¿No ha reparado usted en la diferencia, en la diferente cuantificación de efectivos que se hace en el documento de 19 de septiembre y el de 29 de septiembre? O sea, ¿cómo efectivamente se produce un incremento de efectivos por parte del Cuerpo de Mossos? Ya le he dicho que el del 29 de septiembre no lo conozco. Creo que el 29 de septiembre no se depositó, no se dio a conocer ningún documento, pero ahí hablo por referencias de otras personas que trabajaban conmigo, no porque yo lo conociera, pero tendrán oportunidad de comprobarlo. Eso que dice usted, mire, ahora que me lo dice, yo le pregunto, había un coordinador del Ministerio, ¿no? Sí. ¿Tampoco disponía de este plan de actuación de fecha de 29 de septiembre, que usted supiera? Del documento, no. De la información de que el 29 de septiembre se hizo una aportación de información en la última reunión o la penúltima reunión de coordinación que se tuvo, sí, me consta, me consta que se trasladó, que se había producido un incremento, pero creo... ¿Le consta que se produjo? ¿Le consta que el coordinador sabía de la existencia de esta modificación y del contenido, aunque no del documento, del plan de 29 de septiembre? Me consta que al coordinador se le trasladó que se había producido un incremento. No sé si efectivamente se produjo un incremento y, por lo que yo recuerdo, no se hizo de forma documental aportando el documento en esa reunión. Bueno, volvamos un momento a la insuficiencia. Durante la vigencia del artículo 155 de la Constitución, en el Departamento de Interior, a requerimiento de la Audiencia Nacional, se efectuó un informe de cuantificación de los efectivos utilizados por Mossos d'Esquadra para el día 1 de octubre y para las elecciones del 21 de diciembre. Sí. ¿Fue usted consultado sobre este hecho? ¿Tuvo usted conocimiento de que el Departamento de Interior debía elaborar este informe a requerimiento judicial? Sí, tuve conocimiento de que se había solicitado ese informe. ¿Conoció el documento? Conocí referencias del documento que se hizo en su momento. ¿Sabe que lo elaboró el comisario Ferran López, que era la persona designada por el Gobierno del Estado para el control, para el máximo cargo policial durante la vigencia del 155? Me imagino que sería él el que suscribiría ese informe, como es lógico, porque era el jefe en ese momento de los Mossos. ¿Recuerda que las conclusiones de ese informe apuntaban a que el dispositivo del 1 de octubre fue el más potente realizado por el Cuerpo de Mossos d'Esquadra en su historia, muy por delante del 21 de diciembre, por las horas destinadas? No, no solo no me consta, sino que estoy convencido de que no fue así. Yo estoy convencido que el dispositivo del 21 de diciembre fue superior en efectivos y en horas al del 1 de octubre. O sea, ¿usted no está de acuerdo con el contenido del informe que obran las actuaciones? Mire, yo estoy convencido de que si en un dispositivo de una jornada electoral hay 7.800 hombres aproximadamente y en otro 11.600, el de 11.600 es superior al de 7.800, salvo que usted me diga lo contrario. No, señor Nieto, si su convicción me parece de perlas. Yo lo que le digo es que se elabora bajo el control del 155 del Departamento de Interior un uniforme del que usted tiene conocimiento, destinado a la Audiencia Nacional, en el que se concluye que el dispositivo organizado para el día 1 de octubre es el mayor que ha organizado en su vida el Cuerpo de Mossos d'Esquadra. ¿No lo conoce?
No conoce esa conclusión. Ya veo que no la comparte. La pregunta es si la conoce. No conozco esa conclusión. Mire, a raíz de su interrogatorio ha llegado un momento en el que la discrepancia con el testigo es que él considera que era suficiente y que usted considera, con estos datos, que era manifiestamente suficiente, que incluso que el movimiento de 20... Vamos, que era suficiente. Y que no, señor, perdón un segundito. Y que el número de efectivos del 21 de diciembre era la operación, digamos, más estratégicamente cubierta por Mossos de Escuadra. A partir de aquí, buscar una conciliación entre lo que usted quiere demostrar y lo que piensa el testigo es perder el tiempo, usted y todos nosotros. A partir de estos datos, usted puede enfatizar la suficiencia, si no recuerdo mal, 5.400, 850, 1.350 efectivos. Usted puede enfatizar la importancia de ese dispositivo e intentar convencer al tribunal, pero dedicar 30 segundos más a que el secretario de Estado en aquellas fechas reconozca que era insuficiente no tiene ningún sentido. Ni un segundo más, por favor, presidente. Vamos a otra preguntita. Pero el dato fáctico no era si esto era suficiente o no, cosa claro, que yo el dato ignoro. fáctico está ahí. El dato fáctico es si él conocía que durante la égida del Ministerio de Interior se elaboró y envió a la Audiencia Nacional. Ese era el dato. Y él ha dicho que tuvo conocimiento por referencias de ese informe que habría elaborado la persona entonces responsable. Pero creo que es muy importante no intentar convencer al testigo de la suficiencia o insuficiencia, porque además estoy convencido que el testigo no va a convencerse a raíz de su interrogatorio y usted no va a convencerse a través de su respuesta. Con lo cual vamos a intentar que los elementos argumentales se hagan valer en el momento oportuno. Otra pregunta, por favor. Presidente. Bueno, y ahora vamos a la cuestión que usted ha apuntado de la insuficiencia que se le puso al informe de 19 de septiembre, porque se le dijo al señor Trapero que era inadecuado. Y entonces la pregunta es, más allá del número de efectivos, que parece ser que yo digo o dicen Mossos que se incrementaron, ¿qué otras deficiencias se pusieron de manifiesto? Y, más importante aún, si se dio alguna instrucción por parte del coordinador o del fiscal para corregir las mismas. El coordinador, como usted sabe, tiene una función bastante clara según cualquier tipo de definición que busquemos, la del diccionario de la Real Academia de la Lengua o el de cualquier principio o planteamiento jurídico. Es coordinar un número de efectivos para tener una unidad de acción, un objetivo común. Conozco el informe presentado por el señor de los Cobos en la Audiencia Nacional con su glosa con el diccionario. Muchas gracias. Efectivamente. En y es algo en el que se hizo especial hincapié antes, durante y después. O sea, no es algo nuevo de ese informe. Es que era algo necesario para poder desarrollar bien esa función. No es lo mismo coordinar que mandar. No es lo mismo. Es bastante diferente y en un tipo de actuación de este tipo policial. Señor Nieto, permítame. Es que la pregunta que le ha formulado el letrado es muy clara. Es si se formuló alguna objeción acerca de posibles deficiencias que observara en el plan de seguridad. Si no he entendido mal la pregunta. Se trata de prácticamente responder con un monosílabo. Perfecto. Muchas gracias. Era un dato que creía que era relevante porque entre las reuniones anteriores y la del día 29 hay un cambio importante, que es que ya no está el fiscal jefe, ahora está la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Por tanto, todas las reuniones anteriores no las conocía. Sí estaba el señor Pérez de los Cobos, que tenía una función de coordinación, no de mando, y, por tanto, entre sus funciones no estaba la de determinar o la de exigir ninguna actuación al responsable de los Mossos de Escuadra. Sí reiterar que con esos efectivos, en el objetivo común de impedir la celebración del 1 de octubre, pues se entendía que el número y la disposición de esos efectivos era insuficiente. Bueno, pero perdone, señor Nieto, se entendía, es que es muy concreto, yo se lo ruego. Allí estaba el fiscal superior, estaba usted, que era el secretario de Estado, y estaba el coordinador. No, yo no estaba. Bueno, no estaba, o tuvo conocimiento a través del pero coordinador. Yo no estaba. No, pero es que usted desliza eso y parece, pero yo no estaba. No estaba usted. Sí, ha quedado claro que usted no estaba, lo acepta el señor letrado a la hora de formular la pregunta. Está clarísimo. La cuestión es que, bueno, presencialmente o en el entorno de la toma de decisiones había, bueno,
bueno, las más altas instancias del Ministerio del Interior. Entonces yo le pregunto, ante un plan que ustedes se representan y califican como manifiestamente insuficiente, por mucho que el diccionario defina la posición del coordinador, como sea, alguien diría algo. Oye, pues está muy mal, hay que capilarizar. En lugar de ir a todos los centros, hay que seleccionar unos cuantos, hay que buscar los más vistosos. No pueden ir menos de 200 hombres. No sé, ¿alguien dio alguna recomendación de naturaleza técnica? Pues no lo sé, pero yo le digo, yo no lo conozco, pero igual usted sí conoce el documento de ese día 29. ¿Usted tiene ese documento del día 29? No, vamos a ver, señor Nieto, no le puede usted formular. Usted en este momento lo que tiene que hacer es responder, no interrogar. Así que, si es tan amable, responda, por favor, a las preguntas que le está formulando el letrado. ¿No le consta ninguna advertencia, reconvención concreta, sugerencia o aportación de criterio técnico de modificación de ese documento manifiestamente insuficiente? No, lo que sí le digo y sí le manifiesto es que, a pesar de cómo fuese ese documento, sí existía la convicción y la disposición a colaborar con los efectivos que fuese, los que pusiese encima de la mesa Mossos de Escuadra para conseguir cumplir el mandato judicial de impedir la celebración del 1 de octubre. Bien, entiendo que no hubo ninguna sugerencia, que usted sepa. Bueno, que yo sepa, pero usted tendrá la oportunidad de comprobarlo con quien sí estaba. Era más sencillo que eso. Bueno, si la cuestión era cuantitativa... A ver, usted... Yo he visto dos entrevistas de usted, una en el Periódico de Cataluña y otra en el Voz Populi. No le pregunto por las entrevistas. Es más, le pregunto lo que le pregunto porque lo he leído en una entrevista, pero le hago la pregunta para que usted diga lo que le parezca. Usted en una de ellas dice que para poder impedir el referéndum y dar cabal cumplimiento a la orden judicial hubieran sido precisos 60.000 hombres, y en otra entrevista dice usted 90.000. No sé si las tiene presentes, pero bueno, la pregunta es si es cierto y si usted consideraba que, ante una actitud de resistencia por parte de la gente que iba a votar o que estaba delante de los colegios, el dispositivo previsto numéricamente era manifiestamente insuficiente. Mire, yo he dicho antes, en respuesta a otra pregunta, que si desde el cuerpo de los Mossos de Escuadra se hubiese dejado claro, manifiestamente claro, que iban a cumplir con el mandato judicial de impedir que se celebrara el 1 de octubre, se hubiese desconvocado el 1 de octubre. Estoy absolutamente convencido, si eso es lo que me pregunta. En las entrevistas que se hicieron, y también le puedo citar, creo que en el Congreso y en el Senado, en dos comparecencias que se celebraron allí, a preguntas diferentes, en las que me decían, porque, claro, usted puede considerar una cosa, ¿no? Y seguramente entre las defensas y entre otras muchas personas pueden pensar que lo que hizo la policía fue excesivo o la Guardia Civil fue excesivo. Pero hay otras personas que consideran... Señor Nieto, con toda libertad usted, señor presidente, pero yo ni he puesto en cuestión la actuación de la policía, ni pienso nada, ni tiene usted por qué deducir lo que yo pienso sobre el operativo. Le agradezco vamos a ver, la pregunta que le ha formulado el señor letrado era que si esas manifestaciones que usted hizo en prensa, en las que daba la impresión que habría sido necesario entre 60.000 y 90.000 efectivos, si eso efectivamente fueron las respuestas que usted dio a esa pregunta, o si quiere hacer alguna aclaración sobre eso. Es exclusivamente lo que le ha preguntado. Sí, señoría, esa es la aclaración que quería hacer. Es que fueron preguntas diferentes, porque lo que se preguntaba no era si se podía impedir el 1 de octubre, era si se podía haber evitado las imágenes que se vieron de gente yendo a votar, si se podía haber evitado que se abrieran los colegios, si se podía haber evitado, en definitiva, que hubiese habido ningún tipo de imagen en referencia a una reivindicación de celebración de un referéndum. Yo decía, para que eso se pudiera conseguir, haría falta un número de efectivos muy grande, que fue un trabajo que se hizo en su día, es decir, cómo se puede evitar cualquier tipo de manifestación en torno al 1 de octubre. Y, efectivamente, la cantidad de efectivos necesarios para todo eso era una cantidad muy alta. Eso no quiere decir que el objetivo de impedir la celebración del 1 de octubre requiriera ese número de efectivos, que no era así, ni mucho menos. Con 6.000 efectivos que trabajaron ese día se consiguió que lo que ocurrió el 1 de octubre no fuera un referéndum. Bueno, vamos, ya, si me avanza usted, pero ya que vamos por ahí, para darle más fluidez, vamos a lo que pasó el día 1 de octubre. Porque usted se ha referido a, siempre hablando de la ineficacia de los Mossos de Escuadra, que las unidades bajo su mando cerraron entre 104 y 113 colegios, ¿es así? Sí.
y de esos entre 104 y 113 se produjeron incidentes, según los informes que seguramente usted conoce, en 53. Sí, en algunos casos fueron incidentes muy leves, pero Sí. Puede ser 50. Y ha dicho usted que en un momento determinado llegó a tener conocimiento de una cifra de civiles heridos alrededor de los 800, contando que la mitad sean los embusteros compulsivos, vamos a dejarlo en 400, pero ¿tuvo usted conocimiento de esas cifras? Sí, tuve conocimiento por los medios de comunicación y por informaciones que daba en aquel momento el Servicio de Salud de la Generalitat, que dio permanentemente esa cifra y la iba subiendo. Y discúlpeme, pero desde su punto de vista como responsable máximo político de la parte operativa del Ministerio, este es un resultado exitoso, el cierre del 5% de los centros con 800 heridos y una intervención de estas características. Mire, lo que se consiguió el 1 de octubre es que hoy ningún organismo serio en el mundo, ningún país... Vamos a ver. El debate no es lo que se consiguió en términos políticos ni lo que dejó de conseguirse. En consecuencia, no le preguntemos si fue exitoso o no fue exitoso, porque eso va a suponer que tenga que hacer valoraciones que para el tratamiento jurídico de los hechos el tribunal en principio no necesita el apoyo de un testigo. En consecuencia, pregunte por favor sobre los hechos y no sobre el éxito o el fracaso del referéndum. Tiene razón, señor presidente, pero llamó la atención de la sala de que la cuestión relativa a la ineficacia de los Mossos de Escuadra vinculada al escaso número de centros cerrados, a eso oiremos a continuación, ha sido suscitada por el testigo a preguntas del Ministerio Fiscal. Pero ya sobre la ineficacia hemos dicho también que va a ser difícil llegar a un punto de... Y no es necesario, por otra parte, que el señor testigo reconozca que fueron eficaces, que no fueron eficaces, que sobró o que faltó gente. Bueno, Entonces, sigo con si es tan cuestiones amable, fácticas formule otra pregunta, por favor. relacionadas con el operativo. ¿Sabe usted cuántas detenciones se produjeron durante la jornada del 1 de octubre entre los manifestantes y quienes ofrecían resistencia a la autoridad? Sí, pues, una decena aproximadamente, creo que no llegó a una decena. No llegó. Según la certificación aportada por el Ministerio en el trámite de prueba anticipada acordada por la Sala, efectivamente no llegó. ¿Sabe cuántos oficiales, suboficiales y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están en la actualidad ostentando la condición de investigados en diversos procedimientos? Sí, pues, hay un número importante de personas que en este momento están teniendo que sufrir esa situación y que espero que pronto dejen porque se evidencie que no tuvieron ninguna responsabilidad ni ninguna actuación fuera de sus competencias y amparadas por la ley. Yo también lo espero, señor, de todo corazón, pero le pregunto cuántos. ¿Y sabe usted cuántos oficiales y suboficiales de Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía se hallan investigados en este momento por lesiones, atentado, etcétera, etcétera, por los delitos que fueran? ¿Lo sabe usted? Pues son varias decenas. Exacto, son varias decenas. Insisto... Sí, en este caso, ya he dicho, son varias decenas. Lo dejamos ahí. Con eso es suficiente. Ha dicho usted también, y consta por otro lado, que un número determinado de centros, 297 en concreto, no llegaron a abrir. Y ha dicho usted que eso fue como consecuencia, creo que lo ha dicho a preguntas de la Abogacía del Estado, de la conminación judicial a que los responsables de los centros, de las escuelas, no los pusieran a disposición. Entonces, la pregunta es, si usted lo sabe, si eso no fue consecuencia de las 4.400 actas levantadas por los Mossos de Escuadra en los diversos centros que traían causa de la instrucción número 5 del Fiscal Superior de Cataluña. Por las noticias que yo tengo, desgraciadamente no tuvieron causa en esas actas. Ojalá, y me imagino que alguna sí tendría éxito, ojalá fuera así, ojalá fuera así. Ojalá esa actuación de los Mossos de Escuadra hubiese permitido, pues fíjese, sin ningún tipo de empleo de fuerza y sin ningún tipo de actuación de ninguna unidad antidisturbios, sin ningún tipo de esfuerzo más allá de una conversación, hubieran conseguido esa cantidad o ese éxito, ¿no? Porque si eso se hubiera producido, lo que no entiendo es por qué no se siguió haciendo en el resto de colegios electorales. Ahora iremos a eso. No se preocupe. Pero yo digo, la fuente de conocimiento de usted de que eso no fue consecuencia de los requerimientos de Mossos de Escuadra en cumplimiento de la Instrucción 5, ¿cuál es? Mire, hay varios informes que se han desarrollado posteriormente a raíz entre otras cosas, de esta causa,
que han permitido analizar esos datos y han permitido contrastar esa información y hacer o establecer una relación directa entre la actuación de cada uno de los cuerpos o de cualquier instancia y la decisión definitiva de que no se abrieran esos colegios electorales. Y tengo que decirle, desgraciadamente, que muy pocos se corresponde esa actuación de los Mossos d'Esquadra con el cierre de ese colegio. Si le comprendo rectamente, su fuente de conocimiento, entonces, son las conclusiones de los atestados obrantes en las actuaciones. Entre otros. Y más documentos, aparte de documentación obrante en las actuaciones. Sí, hay más documentos aparte de esos atestados. Ya está, esa es la cuestión. Señor Nieto, a preguntas de la Abogacía del Estado, la Abogacía del Estado le ha hecho una pregunta que yo considero respetuosamente que tenía una base errónea. Es la de presuponer que el auto del 27 de septiembre del Tribunal Superior de Justicia ordenaba el precinto de los colegios y la supervisión del precinto. Usted ha contestado como si efectivamente fuera así, como si efectivamente el auto se refiriera a esta cuestión. No sea, apelo a su memoria, que lo de los precintos, supervisión de los precintos, establecimiento de perímetro, ¿era un requerimiento de la instrucción número 6 de la Fiscalía Superior de Cataluña? Con seguridad está en la instrucción número 6 de la Fiscalía y también se hace mención a ella en el auto de la magistrada. Bueno, pues aquí lo que dice usted de que se hace mención a ella en el auto, tengo que diferir y, en todo caso, exhibírselo, porque el auto no dice absolutamente nada de precintos. ¿Quiere usted que lo veamos, el auto en cuestión? Documento número 12, por favor. A ver si podemos exhibir el auto, por favor. Documento que habrá conocido usted en las actuaciones, ¿no? Porque ha dicho usted que solo tuvo conocimiento de la parte dispositiva, ¿no? Si nos vamos a la página 2, vuestras señorías ya lo conocen porque ya lo vimos el otro día, pero en la página 2, en los dos últimos párrafos, ve usted, dentro de tal cometido se estima oportuno que hasta el 1 de octubre se impida la utilización de locales o edificios públicos o de aquellos en los que se preste cualquier tipo de servicio público para la preparación de la celebración del referéndum, sin que ello suponga interferir en el normal funcionamiento de dichos locales. ¿De acuerdo? Y si seguimos más para abajo, a la página siguiente, en la página 3, que es más específico, aquí, verá usted en el segundo párrafo, en el caso de que los actos de preparación del referéndum o los que se produjeran el día 1 de octubre tuvieran lugar en edificios con instalaciones compartidas de servicios públicos en funcionamiento, ese día o en fechas anteriores se procederá únicamente al cierre de aquellas dependencias en las que se hicieran actos de preparación o fuera a celebrarse la votación el día 1, cuidando de que no se vea afectado el resto de dependencias en las que se deban seguir prestando los servicios que les sean propios. Esto es lo que dice el auto del 27 de septiembre. Entonces, como usted ha respondido... ¿La pregunta cuál es? La pregunta es si recuerda el testigo de dónde saca lo de los precintos y el mantenimiento de los precintos, si del auto o de la instrucción 6 de Fiscalía. Pues a la vista del documento que usted aporta de la instrucción 6 de la Fiscalía y evidentemente, de un recuerdo seguramente equivocado porque efectivamente no se corresponde. No sé si en alguna otra parte que es amplia no, pero lo podemos ver entero, hace no se quede usted referencia, con la duda. Pero está claro, y tiene usted razón, no se recoge en la parte dispositiva. Bien, es que, a ver, se lo digo también, tiene su interés, porque usted, vuelvo a estas entrevistas, en las dos usted manifiesta, no su malestar, perdóneme, pero usted considera que la intervención de la magistrada instructora, de que el auto de 27 de septiembre complicó las cosas. No, yo no considero que complicara las cosas. Lo que sí está claro es que había un trabajo que se había hecho que se tiene que adaptar a una nueva realidad. Tiene usted razón. Su literal, entrecomillado, si usted quiere asumirlo, recordarlo, es que el auto de la juez no facilitó las cosas. Quedaban 4 días y cambió lo que ya se había trabajado con la... Señor Letrado, antes habla usted de una entrevista de Vox Populi. Sí, lo que está utilizando es la entrevista también para que el testigo sepa... Esta es la del periódico. O sea, es una entrevista
periodística, Sí, es una entrevista pues periodística. es conveniente que cuando le haga una pregunta, para que asuma o no asuma, le indique exactamente de dónde está obteniendo usted esa afirmación. Pues tiene razón, señor presidente, y no lo he hecho. Antes creo que sí que lo he hecho. Antes pero sí lo ha hecho. Antes sí ahora lo ha lo he hecho. olvidado. Esta es del Periódico de Cataluña. Es una entrevista que le hace el señor Guillem Sánchez el 30 de septiembre de 2018. Muchísimas gracias. Entonces, la pregunta es esa. ¿Le pregunto lo mismo que le preguntaron en su día o sobre lo mismo que al parecer usted respondió y que aparece aquí entrecomillado? ¿El auto supuso, no facilitó las cosas porque quedaban 4 días y cambió lo que ya se había trabajado con Fiscalía? El auto introduce una variable que en ese momento no existía y que obliga a hacer un cambio, entre otras cosas, de dependencia. Ya se pasa de depender del fiscal jefe a depender de la magistrada de armas. Y eso supone un cambio. En una entrevista en un medio de comunicación en el que, en fin, usted sabe cómo se hacen. Yo no sé si mi expresión fue esa. Lo que sí le puedo asegurar es que ni en el interés del periodista, puede ser el que sea, para nosotros el trabajo de la magistrada no supuso ningún problema, supuso readaptar parte del trabajo que se había hecho. Lo que no quiere decir es que a partir de ese auto las cosas fueran más fáciles que antes. Y evidentemente no facilitó, porque estaban en la misma situación que pudieran estar Perdón, antes. señor Nieto, se lo reconduzco a ver si así es más sencillo. El auto, en su conocimiento, ¿el auto de 27 de septiembre dejó sin efecto las instrucciones de Fiscalía? Es que eso se recoge en el auto. Entonces, todo lo relativo a los precintos, vigilancia de los precintos y establecimiento de un perímetro de 100 metros en los locales de votación, estaba en la instrucción 6. Sí, Y el 27 de septiembre desapareció. sí. Entonces, ¿qué es lo que había que...? Es que antes usted ha dicho, de buena fe, por supuesto, a preguntas de la Abogacía del Estado, que es que en el auto dice que hay que precintar, y usted ha respondido, es que no me consta que se precintara nada. Bueno, aquí la cuestión está en qué había que precintar. Vamos a hacer otra pregunta, por favor. ¿Había que Señor precintar algo? Le he dicho anteriormente a la abogada del Estado que no me constaba que se hubiera precintado. Y usted me dice que además no se exigía, por tanto no me consta. Yo no le digo nada, se lo he enseñado. No, pero sí, y ha hecho bien en enseñarlo, porque así todos hemos constatado que no se recoge en el auto una exigencia que sí estaba antes en la instrucción 6 de la Fiscalía. Pero le he dicho anteriormente, no me consta, y creo que no estoy cayendo en ninguna contradicción ahora. No me consta que se hicieran ningún tipo de actuación en ese sentido y no había una obligación para que se hiciera. Nieto, disculpe el matiz, pero yo no le pregunto. Le han preguntado antes si le constaba. Sí, yo le pregunto otra cosa, es si en su conocimiento se debía de precintar. Pues evidentemente no, porque no es una exigencia recogida en la parte dispositiva del auto de la magistrada de armas. Perfecto. Señor Nieto, otra cuestión. El día 1 quebró el mecanismo de coordinación. A primera hora... ¿Sabe usted que el día 30 de septiembre, la noche anterior, hubo una reunión, el señor Pérez de los Cobos, el señor Ferran López, y que se despidieron tan amigos y mañana iban a trabajar coordinados? Eso cambió, acabó. ¿Por qué acabó a primera hora de la mañana? ¿Por qué ya no se atendieron los requerimientos de auxilio de orden público para el Cuerpo de Mossos de Escuadra? No, eso no es cierto. Se atendieron los requerimientos que se realizaron por parte del Cuerpo de los Mossos de Escuadra. Se atendieron... 12 de 112. ¿Perdón? 12 de 112. 12 de 112. Es que, porque, entre otras cosas, ya le he dicho anteriormente a otras personas que han preguntado o me han preguntado sobre esta materia, las actuaciones que se tuvieron que llevar a cabo se llevaron en una circunstancia determinada y tardaron, pues fíjese, de una actuación que podía tardar 5 minutos en entrar, hablar con las personas que tenían la responsabilidad de coordinar las mesas, pedirle el material electoral y requisar ese material, a horas que hubo que estar en algunos colegios electorales. Y, por tanto, se atendió lo que se pudo atender. Sí, pero perdón, esto es la segunda parte de la pregunta. La primera es cuál es el motivo por el que quiebra y se decide, el mecanismo de coordinación, me refiero, y se decide que ya se va a prescindir del mismo. No, es que no se prescinde del mismo. De hecho, durante todo el día existió una comunicación permanente, telefónica,
en el que se estuvo en contacto con la persona con la que había asistido a las reuniones de coordinación, pero se evidenció una cosa, es que no había una unidad, un objetivo común entre la policía, la Guardia Civil y los Mossos de Escuadra, porque no se estaba actuando para impedir la celebración del referéndum, sino que más bien lo que se estaba haciendo era legitimar un referéndum que había sido declarado ilegal y que no podía seguir celebrándose con la presencia de dos policías o miembros de los Mossos de Escuadra en la puerta sin hacer nada para impedir que se celebrara algo que, insisto, había sido declarado, bueno, se había exigido por parte primero del fiscal jefe y luego de la magistrada que se impidiera. El hacer algo era lo que hemos hablado antes cuando le preguntaba yo sobre la eficacia del dispositivo, o sea, comprometer la reputación de sus hombres enviándoles a una misión de enfrentamiento con unos recursos que usted mismo juzgaba inadecuados. ¿Eso es lo que se hizo? Eso de comprometer la reputación lo dice usted y yo no lo comparto. Lo que hicieron los policías y los guardias civiles fue cumplir con su obligación, cumplir un mandato judicial. Y hacerlo, además, cumpliendo unos requisitos que se establecían en una instrucción que se le entregó anteriormente de fijar un equilibrio entre la eficacia y la seguridad. Y eso fue lo que hicieron. ¿Se cumplió su instrucción, señor Absolutamente. Nieto? Porque aquí la hemos leído y una de las cosas que usted dice, una de las directrices que da, es que en caso de concentraciones de delante de los colegios, las unidades se retiren a puesto seguro y requieran orden público de Mossos de Escuadra. ¿Eso ocurrió una sola vez en todo el día? Eso ocurrió, mire, eso es una parte de, ya ni siquiera de los objetivos ni de los criterios de actuación, son en la fase de actuación se establecen unos criterios para coordinarse con los distintos cuerpos. En este caso, es difícil que se hubieran replegado a un punto y pedir la actuación de los Mossos de Escuadra cuando no tuvimos referencia de que existiera ni siquiera esa actuación de la Brigada Móvil de Mossos de Escuadra, de la Unidad de Antidisturbios, en ningún sitio, en ningún momento. Con lo que ya me dirá usted qué auxilio puede pedir alguien que ni siquiera tiene referencia de dónde está ese posible auxilio que podía pedir. Como se rompió esa colaboración y ese compromiso de los Mossos de Escuadra con el dispositivo que se tenía que desarrollar el 1 de octubre, fue imposible desarrollar partes de esa actuación, que es una estrategia de funcionamiento, no responde a otra cosa. Si hay un problema en el que se ponga en riesgo la seguridad de los efectivos, repliéguense y pídase ayuda a los Mossos de Escuadra. ¿No tuvo usted conocimiento de que las unidades Brimo de Mossos de Escuadra fueron requeridas para dar protección a todos esos edificios oficiales, gubernamentales, acuartelamientos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, protección estática de edificios públicos? ¿Tuvo conocimiento de este hecho? El 1 de octubre no. No tuvo conocimiento de esto. El 1 de octubre no es que no tuviera conocimiento, es que no se dio. Bien, perfecto. El día 20 de septiembre, perdón, usted se ha referido, aparte del 20 de septiembre, delante de la Consejería de Economía, a otras actuaciones ante otras empresas, ¿no? ¿Le suena Unipost en Tarrasa? Sí. ¿Sabe usted quién llevó a cabo la intervención de orden público en protección de los agentes de Guardia Civil? El Mossos de Escuadra. Bien. Tiene usted claro. Bien. Otra cuestión. El día 20 de septiembre, delante de la concentración, esa que el ministro calificaba de tumultuaria, ¿sabe usted cuántas detenciones se produjeron? No. Ninguna. No se produjo ninguna detención. Ninguna. ¿Y usted sabe? Bueno, no le puedo preguntar. No. Perdón, señoría. Sigo yo. ¿Sabe usted, y ha dicho usted a preguntas de la acusación popular en este caso, que le consta que sabe usted que Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía tienen unidades desplegadas en territorio de Cataluña? ¿Sabe usted si Guardia Civil tiene unidades de orden público en Cataluña? No tienen unidades de orden público en Cataluña. ¿Sabe usted si Cuerpo Nacional de Policía tiene unidades de orden público en Cataluña? Puntualmente sí. ¿Sabe usted la razón entonces por la que ante la manifiesta deslealtad de los Mossos el 20 de septiembre no se activaron unidades de orden público de otros cuerpos policiales? No sé exactamente qué me está preguntando. Sí, le pregunto, 20 de septiembre, Consejería de Economía. ¿Por qué no actuó allí la policía o la Guardia Civil? Me pregunta ¿Por qué no eso. actúan otras unidades? Porque usted ha dicho, hombre, no lo comunicaron a Mossos de Escuadra. Claro, ¿cómo lo van a comunicar si es una actuación judicial, secreta? Muy bien, a sus propias unidades. ¿Cómo es que no se requirió orden público a sus propios cuerpos? Mire, porque hubiese sido primero, hubiese sido un problema de probablemente en ese momento, en esa actuación, que no estaba coordinada, ni marcada, ni dirigida por una autoridad judicial,
probablemente hubiésemos tenido un problema competencial, porque la competencia en materia de orden público en Cataluña la tiene Mossos d'Esquadra. Seguramente hubiésemos tenido también un problema de seguridad para los efectivos y para las personas que estaban en aquel lugar, porque, como pudimos ver todos, durante horas y horas la no actuación y la no presencia de funcionarios de Mossos d'Esquadra en la cantidad necesaria había permitido una sensación de que no había límites, que llevó al destrozo absoluto de los vehículos de la Guardia Civil que estaban en apoyo de esa dotación judicial y de los guardias que hicieron ese entiendo bien, no se trabajo. activó orden público de otros cuerpos policiales por razones competenciales. No se activó porque no se consideró oportuno, porque no era razonable que se actuara en esas consecuencias en ese espacio. Como no se considera en cualquier otro momento, como no se considera ahora, como se han llevado a cabo actuaciones de prevención o de lucha contra el terrorismo que tampoco se ha hecho, porque hay una lógica y hay un funcionamiento normal que se respeta y que desde luego se ha respetado siempre desde el Ministerio del Interior en relación al trabajo que tienen que desarrollar los Mossos d'Esquadra. Ahora que me saca usted esta cuestión, permítame que le pregunte, ha salido también a preguntas del fiscal, las objeciones que desde el primer momento se puso por parte del conseller, del señor Trapero, del señor Puigdemont, al dispositivo de coordinación y a la intervención del Ministerio del Interior, ¿era de naturaleza competencial? Pues me imagino que serían de naturaleza competencial. No, si estaba usted allí, no hace falta que se lo imagine. No, yo no estaba allí. 28, sí, hombre, la Junta de Seguridad sí que Pero estaba usted. ese fue el final de ese proceso. Y en el momento final, en la Junta de Seguridad prácticamente no se habló de este tema. Pues se documenta en el acta y dice usted que es su cinta. No, pero en el acta, que ya le digo que son 5 páginas, se aporta, aquí la tenemos. fíjese en una cosa que es importante. Hubo 2 horas y media de conversación. Se resume en 5 páginas. Pero hubo mucho interés por parte de los representantes de la Generalitat de que se recogieran párrafos con lo que le interesaba a esos representantes que se recogiera. Y, evidentemente, se trasladó que había un problema, una interpretación de 2 artículos de la Ley 286 y una interpretación también de un acuerdo de una Junta de Seguridad anterior en el que se establecen unos sistemas de coordinación. Se explicó allí y se le dijo ya anteriormente que esa interpretación que hacía la Generalitat no se entendía adecuada por parte del Ministerio del Interior, se le trasladó en su momento, claro. Pero lo importante no es eso, que también se le dijo, es que quien activa ya definitivamente la orden de actuación de Policía, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra era la instrucción 2-17 del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sí, hasta que decae y es sustituida por el auto de 27 de septiembre. Y que a partir de ese momento se trata de una actuación de policía judicial mandada y dirigida por una autoridad judicial. Sí, pero bueno, eso lo decía en el sentido del debate competencial, si es el mismo debate competencial que está detrás de la carta de 22 de septiembre del señor Forn al señor Zoido y del recurso interpuesto por los letrados de la Generalitat contra el nombramiento. A ver, señor Melero, son argumentos conclusivos que usted puede, a la vista de las respuestas que le da el señor Nieto, puede ponerla en contraste con el dato objetivo que consta, que es la carta que el señor Ford dirige al ministro del Interior. Y a partir del contraste valorativo que le corresponde a usted, no al testigo, entre esas respuestas y esos documentos, la sala obtendrá una conclusión. Tiene usted razón. Me dejo llevar. Gracias, señor presidente. Voy terminando. El día 20 de septiembre, ¿tuvo usted conocimiento de la incidencia consistente en el porte de armas largas y la correspondiente munición en los vehículos de la Guardia Civil estacionados delante de la Consejería de Economía? Sí, tuve conocimiento de que, como es habitual en los vehículos policiales, en este caso de la Guardia Civil, había armas. ¿Y tuvo usted conocimiento que los vehículos fueron dejados sin custodia al inicio de la diligencia y que no se puso en conocimiento el hecho del porte de las armas hasta el mediodía en que se comunicó a la unidad de mediación de los Mossos d'Esquadra?
Tuve conocimiento, ya le he dicho anteriormente, y esta es una actuación, y usted lo sabe también, cuando se actúa por mandato judicial, y en este caso era expresamente por mandato judicial, el papel en este caso del secretario de Estado de Seguridad, incluso de los mandos inmediatos de cada uno de los cuerpos, es tiene una dependencia orgánica, no funcional. A mí no me tenían que informar. A mí no me tenían que informar, era a quien ordenó esa actuación, que era una autoridad judicial, a quien tenían que informar. Yo tuve conocimiento de que había un incidente y seguí ese incidente a través de los medios de comunicación, porque a mí no me tenían que hacer esa comunicación, porque estaban desarrollando un trabajo en otro ámbito y, como es lógico, no tienen por qué trasladar esa información a su superioridad orgánica, sino a la funcional. O sea, lo que estaban las armas en los jeeps se lo tenían que haber dicho al juez, según su criterio. Lo que tenían que haber hecho en ese momento, bueno, y posteriormente también hemos sabido que existían armas, existía una custodia que se mantuvo hasta que el número de personas que había en el entorno pues desaconsejó esa permanencia en ese entorno. Se informó posteriormente, o se me informó posteriormente, de todo lo que ocurrió en torno a la arma, pero no en ese momento en el que se estaba celebrando. Y, desde luego, mire, es que hay una cosa que a mí me gustaría, que tiene que ver con eso que se recoge también en la carta del señor Forn, de que hasta ese momento las reuniones habían sido pacíficas, festivas, familiares y ordenadas. Esto es el día 22. Todavía no habían pasado ni 48 horas de lo que había pasado el 20 de septiembre. Y con lo que usted me traslada, están tratando de establecer como si aquí la responsabilidad de que se destrozaran unos vehículos y de que se... No, vamos a ver, señor armas, Nieto. La responsabilidad ni se la traslada el abogado ni se deriva de sus respuestas. En consecuencia, no haga también usted un esfuerzo por convencer al tribunal de quién tiene la responsabilidad. Usted transmite hechos y el tribunal los valora con el resto de la prueba. Eso es todo, señor presidente. Gracias, señor Nieto, por su amable atención. Muchísimas gracias.